Buenas, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña descripción histórica de icono. Vamos a empezar entonces, ¿qué es lo que significa icono? ¿Qué es lo que significa, cuáles son sus ventajas? Y periodo de este elemento en la historia. Vamos a empezar con el significado de la palabra icono. Icono, solemos referirnos a una simbología, algo que se puede interpretar como la representación gráfica de un concepto, una imagen cuya función es la de sustituir al objeto mediante su significado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vemos aquí un ratón, un mouse, un teclado y unos audífonos. Entonces, sin escribir nada, sin ninguna palabra escrita, ya sabemos cuál es su significado. Entonces, esta es una de las ventajas de utilización del icono. Entonces, aquí están las demás ventajas. Por ejemplo, requiere menos espacio que palabras. Ustedes ven que solamente con una imagen, sin escribir nada, ya sabemos qué significa. Más rápido de reconocer, indudablemente. Es mucho más rápido reconocer una imagen que la palabra escrita. Especialmente para las personas que tienen dificultades visuales o que no sepan leer. Y lo más importante, pueden ser reconocidas en cualquier parte del mundo o en cualquier parte del mundo o en varios idiomas, como dice el escrito que está ahí. Por ejemplo, el icono que estamos observando en estos momentos, que son estos, en cualquier parte del mundo significa baños. Puede ser que sea en inglés, puede ser que sea en francés, o, fíjense en este último, no tiene nada escrito, pero ya sabemos lo que significa o su significado. Continuamos entonces. Estudios iconográficos, usabilidad e historia. El icono ha tenido varias funciones a lo largo de la historia. De las pinturas en las cavernas, como podemos ver aquí, el hombre de las cavernas, y lo que dibujaba él en ellas. Son imágenes de cacería de animales que existían en esa época. También en la parte religiosa, donde se representaban o se representan pinturas que se podían realizar con pinceles o en relieve. Estas en las iglesias cristianas se pueden ver dibujos de deidades en las paredes, dando un significado a cada una de ellas. Un ejemplo o una curiosidad, en los templos hinduistas son utilizados innumerables iconos, pues ellos tienen innumerables dioses. Un icono representa cada uno de esos dioses. También en términos populares, con el sentido general del símbolo, se utilizan con el sentido general del símbolo. Por ejemplo, una cara, un cuadro e inclusive una persona que es reconocida por tener una significación. Representa o encarna ciertas cualidades. En este caso vemos a Albert Einstein, que representa o es un icono de la física. Ya viendo solamente el dibujo o la caricatura de este señor, ya sabemos a qué nos referimos. Continuamos. Ya vamos a llegar por la importancia en la informática y en la tecnología. Entonces, un icono es un pequeño gráfico para la informática, un pequeño gráfico que representa varios elementos, que puede representar varios elementos. Puede representar archivos, sitios web, documentos, programas, etc. Entonces, esto es más fácil para el usuario verlos en la computadora y ubicarlos más fácilmente. Cuando se enciende la computadora, lo primero que sale en el escritorio de esta son los iconos que tenemos activos en este equipo, en el equipo que estamos utilizando. Entonces, estos iconos se pueden personalizar. No personalizar en cambiarle la forma o la figura o el color, etcétera, etcétera, sino la posición donde ellos aparecen. El individuo o la persona
puede colocarlos en el sitio donde más se utilice o donde el individuo crea necesario para su utilización. Existen varios elementos o clases de iconos informáticos, entre los cuales están las carpetas, que siempre son iguales, hasta los momentos eran iguales. Ya hay programas que sustituyen el color de esta para que el individuo pueda identificarla más rápidamente. Dentro de la carpeta están los documentos. Entonces, y de igual forma se caracterizan por el icono ser igual para todos. Ahí no hay cambio alguno. También están los accesos directos, que son iconos de programas que le aparece en la parte inferior un recuadro con una flecha. Esta flecha lo que indica es un atajo. Entonces, dándole a este botón o a este icono, se van directamente al programa o al documento o a la carpeta que el individuo desee estudiar. Y por último están los programas. Entonces, estos son los iconos que el sistema trae o el individuo puede introducir en la computadora para o descargarlos para su uso personal. Iconos en educación. En educación es muy importante el icono, ya que el estudiante, más que todo, ve el icono y con este es más fácil captar la idea del profesor o el ejemplo o el ejercicio que está haciendo, puede aprenderlo más fácilmente y puede memorizarlo. Memorizando el icono, él hará una relación con lo que significa esto. Entonces es más fácil para las personas, para el individuo, relacionar un icono con algo que le dé una idea de esto, de lo que está haciendo, o lo que está aprendiendo, o lo que pretende memorizar. Por último, en las aulas virtuales, la evolución de la tecnología ha hecho que el individuo no sea más fácil para él, captar todo lo que presentan los iconos. La evolución ha traído entonces consigo una gran parte de innovación tecnológica. El cambio de la interfaz gráfica favorece en gran parte el aprendizaje. De este modo se logra una fácil navegación y desenvolvimiento de los estudiantes, dejando atrás la monotonía. Acuérdense que antes estábamos sentados en una computadora de mesa y era muy monótono porque las aulas eran solamente escritas, no tenían iconos o gráficos o dibujos que pudieran ser menos monótonas al individuo. Después surgieron las laptops, surgieron los teléfonos inteligentes, entonces se hizo más prescindible utilizar iconos que nos movieran más fácil en ese entorno. También, por otro lado, las obras iconográficas son diseñadas desde el punto de vista de la iconología, interpretando la forma que el estudiante observará y entenderá los iconos en la estructura de un entorno virtual de aprendizaje. Y aquí el estudiante tenemos que tener en cuenta cómo el estudiante va a ver esos iconos, que representan esos iconos en las aulas virtuales, cuáles son sus características, etcétera, 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 para que el alumno interprete más fácilmente lo que nosotros, profesores, queramos explicar en ese momento. Bueno, entonces con esto hemos terminado esta breve explicación y nos veremos o nos escucharemos en otra ocasión. Muchas gracias.